Ok, siempre olvido quitarle el mute a esto. eh, pero bueno, como ya todos me conocen, o la mayoría de las personas me conocen, saben cómo soy, bueno. Ah, Decía que muy buenos días tengan todos, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a terminar, no sé si quieran llamarlo serie de prédicas o enseñanza, acerca de unos versículos bíblicos específicos en el libro de Juan, que han sido Juan 31 y 32. Entonces vamos a ver si podemos poner ya todo junto el día de hoy para finalizar con este estudio que hemos hecho a estos versículos bíblicos. Pero para comenzar, como siempre, vamos a dar gracias a Dios y a pedir por todas las personas que se encuentran en necesidad. Padre nuestro, Señor, te doy muchísimas gracias. Te doy gracias por tu amor y te doy gracias por tu bondad, Señor. Te doy gracias por lo que tú has hecho en la cruz por mí y por cada una de las personas que decide aceptar este regalo, Señor. Porque gracias a eso, Señor, yo puedo hablar contigo hoy. Te pido, Señor, por todas las personas que se encuentran pasando dificultades, enfermedades, por todas las catástrofes que vemos en el mundo, por todas las guerras que estamos viendo que se están dando en este momento, Señor. Ah, Te pido por cada una de las personas, Señor, que todos sean capaces de ver tu luz, Dios mío, y caminar hacia esa luz. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, ya dije que íbamos a seguir con el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, que básicamente es lo que hemos estado viendo esta sería la tercera semana. Vamos a comenzar leyéndolo, pero como ya tenemos varias semanas en este versículo, yo imagino que ya todos se lo deben saber de memoria. Ah, Déjenme ver si yo lo puedo recitar también, pues no puedo esperar que ustedes hagan algo si yo no lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, si les digo que espero que ya se lo sepan de memoria, vamos a ver si yo me lo sé de memoria primero. Juan 8, Juan 8, 31 y 32 dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído, si permanecieres en mi palabra, realmente serás mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a ver. Ese es básicamente el versículo que hemos estado estudiando por 2 semanas. Esta sería la tercera semana. Y ya el día de hoy vamos a concluir con este estudio que hemos hecho acá. Pero para concluir, quiero aclarar básicamente lo que ha pasado estas 2 semanas. Lo que pasó las 2 semanas anteriores cuando nos enfocábamos en estos versículos era que el enfoque o el punto de vista de la forma como estábamos mirando estos versículos era haciendo un contraste entre las personas que creían en Dios o las personas que creen en Dios y las personas que no creían en Dios. Básicamente, las 2 semanas pasadas era una enseñanza para que los creyentes entendieran más y para que las personas que no creen se cuestionaran, ¿verdad? En qué es lo que ellos creen. Pero el día de hoy, entonces, para finalizar esto, vamos a enfocarnos en las personas que creen. Y el motivo por el cual va a ser así es porque si vamos a esos versículos, si vamos y entendemos a quién Jesús le estaba diciendo esto, o sea, cuál era el motivo por el cual él lo hacía y a quién se lo estaba diciendo, nos damos cuenta que él estaba hablando con los creyentes específicamente. Él estaba dando instrucciones o addressing, como dicen en inglés, o sea, él estaba haciendo esto específicamente hacia las personas que ya creían en él, porque dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea que esto es sumamente importante para ustedes y para mí, para las personas que creen en Dios, que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos estas instrucciones que Él nos está dando en Juan 8, 31 y 32, podemos ver que Él nos está diciendo, ¿creen? Ok, está bien, pero no es solamente creer, porque Él nos está diciendo, Él dice a los que creen, Él les da estas instrucciones. Si permanecieres en mi palabra, va a pasar esto y va a pasar esto. O sea, que lo que Él nos está diciendo es que creer, o lo que podemos entender de estos versículos es que creer es realmente
es como dar el primer paso solamente a lo que Jesús tiene planeado en las vidas de nosotros. El creer en Él es solamente como un pasito. Creímos, ok, dimos un paso, está bien, eso es bueno, pero todavía hay mucho por delante. Creer en Cristo es algo así como ir al gimnasio y comprar la membresía del gimnasio. De la forma como Él nos los está expresando en estos versos es, creer en Él es como comprar esa membresía, pero ahora Él nos dice, ok, ahora tienes que empezar a ir al gimnasio, tienes que empezar a ir al gimnasio para que realmente puedas fortalecer ese cuerpo. Él nos dice, creemos, ok, ahora tenemos que permanecer en su palabra para que realmente podamos fortalecer nuestro espíritu. Si nosotros queremos ver un crecimiento espiritual, tenemos que permanecer en esa palabra. Si nosotros queremos ver un crecimiento, una mejoría física, tenemos que permanecer horas en el gimnasio ejercitando. Es exactamente lo mismo que estamos viendo acá. Déjenme intentar explicar lo que estoy diciendo mejor contándoles algo. Hace unas semanas atrás yo había ido a dejar mi carro en el taller mecánico y me fui caminando hasta un Dunkin' Donuts que quedaba cerca donde me senté, saqué mi computadora y iba a empezar a trabajar. Cuando veo a un señor entrando a ese lugar, una persona mayor como de aproximadamente unos 70 años, diría yo, de contextura delgada, se veía que iba caminando con cierto grado de dificultad. Él compró su comida, se sentó en una mesa que estaba justo como casi enfrente de mí, hacia un lado, y yo veía al señor y se veía que como que estaba débil, como que no tenía tanta fuerza. De hecho, cuando terminó su comida y se fue a parar, intentó pararse varias veces de la mesa como con cierto grado de dificultad. Yo no sabía si ir e intentar ayudarlo, no quería ofender al Señor, nada por el estilo, pero él se paró y después se fue. Y cuando vi a este señor, lo que llegó a mi mente fue algo que había pasado conmigo hace unos años atrás. Cuando vi a ese señor me transporté básicamente a cuando yo trabajaba como asistente médico en una oficina en Sun City. Para las personas que son del área saben que Sun City es una ciudad de retiro, básicamente. Las personas que allí viven son personas de más de 65 años, básicamente personas que están retiradas y se van a vivir a esa zona. Y por eso, cuando yo estaba trabajando ahí, la mayoría de los pacientes tenía alrededor de 70 años. O sea, era una oficina de gente mayor. Y yo recuerdo que cuando yo estaba trabajando ahí, las personas a las que yo atendía, a las que yo ayudaba, me empezaban a decir, oh, no llegue a viejo, oh, no llegue a viejo, oh, no llegue a viejo. Al principio yo lo tomé así como que, ok, un señor me está diciendo no llegue a viejo ya. Pero todos los días, seguía escuchando esto y seguía escuchando esto y seguía escuchando esto y yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿Debería asustarme yo? ¿Pero qué es esto? Todas las personas me están diciendo lo mismo, no llegue a viejo, no llegue a viejo. ¿Y cómo se hace eso? Es imposible. ¿Cómo hago yo para no llegar a viejo? No puedo. Es un proceso natural que no se puede evitar. Entonces yo seguía con eso en mi cabeza, pero bueno, se me fueron pasando el tiempo, ya después no estaba trabajando allí y bueno, muchos años pasaron o varios años pasaron y después mi esposa me convence a hacer CrossFit. Para los que no conocen, el CrossFit es una metodología, una forma de hacer ejercicio que requiere bastante físicamente. Y yo dije, bueno, vamos. En esa primera clase, cuando yo estaba, nos explicaron cómo íbamos a hacer las cosas, todo, y comenzamos, saltábamos, corríamos, cargábamos cosas y repetíamos y repetíamos. Y ya cuando estábamos a punto de finalizar, teníamos que correr 3 veces alrededor de un edificio. Y yo recuerdo que en una de esas carreras ya yo no podía más. Ya yo estaba que tiraba la toalla, realmente no podía ni siquiera respirar. Yo iba así como que pidiéndole permiso a un pie para mover el otro y no, ya no podía realmente. Cuando ya estaba a punto de tirar la toalla, pasa un señor a mi lado corriendo mucho más rápido que yo, me pasa y se detiene. Él se detiene como a esperar a que yo lo alcanzara y cuando yo lo alcanzo,
yo sigo al ritmo al que podía y él me dice, vamos, sigue, no te detengas, tú puedes. Y yo me sorprendía, decía, yo ni siquiera puedo respirar y este señor está corriendo y puede incluso hablar mientras corre. Entonces el señor, yo me río, estoy intentando. Y el señor sigue hablando y me dice, yo tengo 5 años aquí y ahorita a mis 65 estoy mucho mejor que cuando tenía 60. Y yo me quedé pensando y yo decía, este señor tiene casi doble de la edad que yo tengo. Y miren cómo está tan tranquilo haciendo exactamente lo mismo que yo estoy haciendo. Después yo me fui y seguía pensando en esto y recordé a ese grupo de personas mayores que me decían, no llegues a viejo, no llegues a viejo, no me llegues a viejo. Y entendí que no se trata de no llegar a viejo, sino de cómo llegamos a viejo. Ahora, el motivo por el cual yo les estoy diciendo esto es porque acabo de hacer una similitud de Cristo con comprar esa membresía y realmente ir. Es que básicamente ocurre lo mismo desde el punto de vista espiritual. Espiritualmente, nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos como, en ese momento todavía, bebés espirituales, débiles espiritualmente. Lo que Cristo nos está diciendo aquí es que para que nos fortalezcamos espiritualmente, para que crezcamos espiritualmente, para que tengamos pectorales y cuadritos espirituales, necesitamos permanecer en esa palabra. Necesitamos estar allí constantemente. De esta forma es de la forma en la que vamos a estar como ese señor que en cuestiones de salud, día a día, él tomaba la decisión adecuada que lo llevó a estar fuerte en ese momento, mientras que en contraste de este señor, si no tomamos esas decisiones, vamos a estar débiles espiritualmente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que han visto a alguna persona y han probablemente pensado, wow, mire la fe que esa persona tiene, wow, mira la relación tan bonita que esa persona tiene con el Señor, wow, mira esto, wow, mira lo otro, desde puntos de vista espirituales. Y probablemente no nos hemos dado cuenta que cualquiera de nosotros puede estar de la misma condición física espiritual que esas personas que a lo mejor admiramos. Y que Jesucristo nos está diciendo que es que lo que Él quiere para nosotros es eso. Él quiere que estemos fuertes espiritualmente y nos está diciendo cómo hacerlo. Pero cuando nosotros no permanecemos en esa palabra de Dios diariamente, es cuando seguimos siendo débiles espirituales. Cuando a pesar de que creemos en Cristo, vivimos en el miedo, vivimos en la ansiedad, en egoísmo, vivimos con falta de amor hacia las demás personas y vivimos en religiosidades. Y me voy a detener acá porque de lo que hablamos las 2 semanas pasadas fue básicamente esas cadenas que nos ponía el pecado. Pero hoy comenzamos diciendo que el día de hoy está pensado en las personas que somos creyentes. Y cuando pensamos en las personas que somos creyentes, nosotros tenemos también que entender que no solamente el pecado nos hace esclavos, sino que también podemos ser esclavos de la ley y convertirnos en religiosos. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Para explicar esto que estoy diciendo y ver las cadenas de esclavitud completas, básicamente, vamos a ir a Gálatas 5, versículo 1 al 4, donde Pablo escribe lo siguiente: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidaras,
de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se han desligado los que por ley os justificáis, y de la gracia habéis caído. Déjenme les explico esto que acabo de leer. Aquí tenemos a Pablo, básicamente observando lo que está pasando en la iglesia de Gálatas. Lo que estaba pasando es que esa iglesia estaba conformada por un grupo grande de personas que eran judías y hubo otro grupo grande de personas que no eran judíos. Entonces, el grupo de personas que era judío veía al grupo de personas que no era judío y decía, ¿cómo es que estos van a llegar a Dios si no conocen las leyes, si no están circuncidados, si comen cerdo, si no cuidan el sabático? Entonces, este grupo de personas empezó a decirle al otro grupo de personas que tenían que obedecer todas las reglas, todas las leyes para poder alcanzar a Dios o estar cerca de Dios. Desafortunadamente, una de esas personas que no a lo mejor llevó bien las cosas fue Pedro, que cuando estaba con los no judíos, él actuaba como un no judío, pero cuando llegaban los judíos, él se separaba de los no judíos y solamente actuaba como judío. Por eso es que Pablo tiene que entrar aquí y explicar esto. Pablo tiene que entrar aquí a decir que estamos actuando mal, que no es por obras como realmente vamos a llegar a Cristo, ¿verdad? Que tenemos que olvidarnos de intentar adquirir, de intentar ganar un estatus con Dios por las cosas que nosotros estamos haciendo, porque realmente no es posible. Lo pone diciendo que si nosotros queremos justificarnos a nosotros por las obras que nosotros estamos haciendo, nos estamos desligando de Jesucristo y que estamos cayendo de la gracia para hacernos esclavos básicamente de la ley. Y esto es algo que vemos en los creyentes. Los no creyentes se hacen esclavos a los pecados y nosotros los creyentes muchas veces nos esclavizamos nuevamente al pecado o nos esclavizamos a la religión, a las leyes, cuando Cristo nos ha hecho libres de todo. No somos esclavos de nada. El mismo Cristo nos explica esto en una historia en Lucas 15, versículos del 11 al 32. Ahora, no les voy a leer todos los versículos, solamente les voy a leer los que están en Lucas 15, 28 y 30, pero déjenme les explico toda la historia. Básicamente, la historia que Cristo nos narra para explicarnos esto es la historia que nosotros conocemos como la historia del hijo pródigo, que es básicamente, si lo digo en términos contemporáneos, es básicamente el hombre que tiene dos hijos y el hijo menor se acerca al papá y le dice, papá, dame toda la plata que me toca por herencia porque yo me voy a vivir la vida loca, me voy de rumba y me voy a gastar todo mi dinero. El papá accede y le da toda la parte que le corresponde a ese hijo. Ese hijo se va y empieza a despilfarrar el dinero, empieza a gastar todo el dinero y en un momento dado se queda sin dinero y no solamente eso, sino que el lugar en donde se encontraba se puso bastante malo y había mucha hambruna y él no tenía ni siquiera con qué comer. Entonces consigue un trabajo básicamente cuidando a unos cochinos, lo que ya era para él bastante mal, pero no solamente eso, sino que en un momento determinado tenía tanta hambre que hasta la comida de los cochinos estaba dispuesta a comer. Y él se acordó en ese momento de su padre y dijo en sí mismo, hasta los obreros de mi papá viven mejor vida de la que yo estoy viviendo ahorita. Voy a regresarme a la casa de mi padre y voy a pedirle disculpas y voy a trabajar allí. Entonces él decide regresar a la casa de su padre. Ese día su padre estaba en el porche tomándose un café probablemente, cuando a lo lejos ve a ese hijo que viene caminando. Y cuando a lo lejos ve a ese hijo que viene caminando, él salió corriendo a abrazarlo. Cuando llegó a él, se le lanzó encima y lo abrazó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti.
no merezco ser llamado tu hijo. Y le dijo que lo tomara como uno de sus empleados. Pero el padre, sumamente contento de volver a ver a su hijo, llama a sus trabajadores y pide, vístanlo, pónganle una capa, pónganle un anillo en el dedo, busquen algo para celebrar, el ganado más grande que tengamos y vamos a hacer un fiestón, vamos a hacer un barbecue, un grill y vamos a celebrar que mi hijo estaba muerto y ya no lo está. Y comienza la celebración. Mientras están todos en la casa con esa celebración, llega el otro hijo, el hijo mayor. Ese hijo mayor venía del trabajo. Y cuando está llegando a la casa se da cuenta que hay un alboroto en la casa y le pregunta a uno de los trabajadores, le dice, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y él le dice, bueno, tu hermano, el que se había ido, regresó y tu papá está muy contento y está teniendo una fiesta por esto. Y miren lo que dice entonces, ahora sí voy a leer, Lucas 15, 28 y 30, al 30. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí yo tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozármelo con mis amigos. Pero ahora, cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar al becerro gordo? Cuando leemos esto, yo creo que se puede respirar la molestia de este hijo. Y esa básicamente es la esclavitud con que una persona que intenta servir a Dios se puede esclavizar a sí mismo. A veces como creyentes tenemos un poquito más de responsabilidades. Bueno, como creyentes tenemos más responsabilidades que una persona que no conozca y no crea de Dios. Porque no es que solamente tenemos que entender que no podemos esclavizarnos a nosotros mismos al pecado, no podemos esclavizarnos a nosotros mismos, a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja forma de vivir, a lo que creíamos que antes de conocer a Dios que estaba bien. Porque cuando conocemos a Dios, vemos la verdad y entendemos que estaba mal, pero muchas veces esa carne nos llama y queremos volver a ponernos esas cadenas. La responsabilidad de nosotros no es solamente no hacer eso. La responsabilidad de nosotros también es que al hacer las cosas para servir a nuestro Dios, no nos pongamos la cadena de la religiosidad. No nos pongamos la cadena de creer que somos superiores a las demás personas porque las demás personas no le conocen, o porque yo le conozco más, o porque yo le sirvo más, o porque yo trabajo más duro para él, porque eso también es una cadena. Nosotros, como creyentes, estamos llamados a no vivir con esa filosofía con la que vivíamos antes de haz lo que se te plazca. Tú solo vives una vez, así que haz lo que tú quieras. Y de la misma forma estamos llamados a vivir por gracia, a entender que no es porque nosotros seamos superiores a nadie, sino que nosotros estamos aceptando el regalo gratuito que está dispuesto ahí para cualquiera. Esto nos lo explica Pablo mejor en el libro de Romanos. Si vamos a Romanos 3, 21 al 23, se lee lo siguiente. Pero ahora, aparte de ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que Pablo nos está haciendo entender a través de estos versículos bíblicos es, todos ustedes son iguales de pecadores ante los ojos de Dios. Y si ahora tienen una relación con Dios, no es por nada de lo que ustedes estén haciendo, es porque ustedes están aceptando el regalo de Dios.
nosotros tenemos que entender que cuando creemos en Cristo, estamos siendo justificados de nuestros pecados. Y que en ese momento, entonces, es que tenemos que permanecer en la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Cristo es quien nos justifica delante de Dios. Pero el crecimiento espiritual viene a través de la permanencia en su palabra. Si creemos en Cristo, hemos ganado mucho, pero todavía hay mucho trabajo por delante. Ahora viene la transformación de nuestras vidas mediante la permanencia en su palabra, que es lo que Él quiere para nosotros, para cada uno de nosotros. Dios a través de su palabra nos deja claro que la reconciliación entre Él, Dios y el hombre solamente puede ser dada por lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y que nada de lo que nosotros hagamos va a sumarle o a restarle a lo que ya Él hizo en esa cruz. Y lo que Él hizo en esa cruz es un regalo puesto para cada uno de nosotros, pero Él no obliga a nadie a tomarlo. Ese regalo que Él ha puesto así para cualquiera que decida tomarlo es el regalo de la salvación, que significa, básicamente, porque a veces utilizamos esa palabra y no entendemos lo que significa. Lo que significa realmente es que nosotros estamos muertos en nuestros pecados y al tomar ese regalo, otra vez estamos vivos, porque nuestros pecados han sido lavados, hemos sido básicamente lavados de nuestros pecados con la sangre que Él derramó en la cruz. Ahora, ya tenemos el regalo en las manos. Cuando empezamos a desempacar el regalo, es cuando empezamos a tomar ese crecimiento espiritual. De otra forma, el regalo lo tenemos en nuestras manos ahora. Y cuando tenemos ese regalo en nuestras manos, es como que si nuestra conciencia, en la carne, nuestro viejo hombre nos gritara, no lo abras, no lo abras, no lo abras. Pero al mismo tiempo está la voz de Dios, la voz de Cristo Jesús que nos dice, ábrelo, ábrelo, ábrelo. Y ahora nosotros tenemos que luchar con nosotros mismos para empezar a desempacar ese regalo, que básicamente lo que hacemos cuando decimos, no me voy a escuchar a mí, voy a escucharlo a él, empiezo a desempacar el regalo, cada vez es más fácil, cada vez es más fácil, nuestro corazón empieza a transformarse de piedra a carne y nuestro espíritu comienza a tener ahora pectorales y cuadritos. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Lo que Él quiere para nosotros es que nosotros vivamos unas vidas fortalecidas espiritualmente. Que nosotros entendamos todo lo que Él quiere que nosotros entendamos, que lo hemos estado viendo, que este mundo es más de lo que vemos, que nuestra ciudadanía no pertenece al mundo, sino al reino de Dios, que la vida que estamos viviendo ahora no lo es todo, porque esta vida un día va a acabar, pero cuando acabe esa vida realmente nosotros despertaremos en su reino, esperando que todo se cumpla. Que no pongamos nuestra esperanza en nada de la tierra, sino en Él y en la vida venidera. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Que nosotros vivamos fuertes como ese Señor que yo vi en el closet que estaba fuerte físicamente, pero que lo hagamos así espiritualmente. Que vivamos y entendamos que si estamos en las buenas o estamos en las malas, igual Él está con nosotros. Y que algo tenemos que aprender de eso que estemos pasando, sea bueno o sea malo. Entonces no nos angustiemos, no nos desesperemos, no estemos ansiosos por qué va a pasar, qué va a pasar. Él ya lo sabe todo y estamos en sus manos. Eso es ese crecimiento espiritual que nos da a permanecer en su palabra. Ahora, si entendemos ya que como discípulos de Cristo somos libres incluso de la ley, entonces muchas personas pueden pensar que entonces, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo realmente tomamos esto? La libertad
no es vivir sin ninguna regla. La libertad básicamente es vivir bajo las normas que nos protegen a nosotros mismos. Dentro de las normas que nos protegen a nosotros mismos somos libres de vivir. Y eso es lo que Cristo nos quiere explicar. Ahora, hay muchísimas normas acá. ¿Cómo podría yo memorizar todas las normas o todas las formas como se debe vivir correctamente y aplicarlas a mi vida? Bueno, ya Cristo lo sabía. Por eso nos los explica de una forma muy sencilla. Si nosotros vamos a Mateo 22, del 36 al 40, vamos a encontrar esto. Dice, maestro, estas son unas personas que le estaban preguntando a Jesucristo, no a fariseos. Le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No tenemos que memorizar toda la ley y los profetas para saber cómo es la forma adecuada de vivir. Si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, lo estamos cumpliendo todo. Es lo que está diciendo Jesucristo. Jesucristo dijo, bueno, vamos a hacer algo. Si todavía les cuesta trabajo entender cómo es permanecer en mí, cómo es básicamente vivir esa vida que ustedes tienen que vivir, dos cositas nada más. Amen a Dios y amen a su prójimo. Ya, listo. Así es fácil. Jesucristo estaba básicamente tomando de la ley, porque Levíticos 19, 18, que el libro de Levíticos es básicamente el libro con las normas al pueblo judío. Levíticos 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Este es un comando que ya tenía el pueblo de Israel, amar a su prójimo como a ellos mismos. Y lo que hizo Cristo es que tomó esta, que era una de las leyes que ellos tenían, una de las muchas leyes que ellos tenían, y la igualó a la ley más sagrada que ellos tenían, que se llamaba el Shema. El Shema básicamente es una frase, una oración que cada judío ortodoxo al despertarse hacía en voz alta. Y ese Shema lo encontramos en Deuteronomio 6, 4 y 5, que dice, escucha, oh Israel, el Señor, y únicamente el Señor es nuestro Dios. Amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cristo tomó lo más sagrado para los ortodoxos judíos, que era ese Shema, eso que acabo de leer en Deuteronomios 6, 4 y 5, y lo igualó básicamente a amar al prójimo como a ti mismo. Cristo nos está mostrando que no podemos amar a Dios si no amamos a las personas que son imágenes de Él. Dios nos creó a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza. Cada uno de nosotros está creado a imagen del Creador. Y no podemos decir que le amamos si no amamos a las demás personas. ¿Cómo le vamos a decir a Dios, te amo, pero menosprecio toda tu creación? Bueno, no somos toda la creación realmente, pero somos, como dicen, el pináculo de esa creación. Porque nos hizo a su imagen y semejanza, no porque nosotros seamos grandes, sino porque representamos la imagen de Dios en la tierra. Eso fue lo que Jesucristo nos dejó, nos enseñó. Ahora, muchas veces pensamos, pero ¿cómo así? Amar a los demás como me amo a mí mismo, todavía se me dificulta entender esto. Yo se lo explicaba al grupo de jóvenes una vez de la siguiente forma. Imaginémonos que estamos acostados en nuestras camas. Hemos tenido un trabajo arduo, estamos cansadísimos de esos días que no me quiero ni siquiera mover, me acuesto en la cama, no quiero absolutamente nada. Y de repente nuestro estómago comienza empieza a sonar esto, tengo hambre. En ese momento, nosotros vamos a querer seguir en la cama acostados porque estamos sumamente cansados.
pero nuestro estómago nos va a parar de la cama a buscar comida. ¿Por qué? Porque nuestro estómago está diciendo, yo tengo hambre, así que tú te paras. Y lo más seguro es que vamos a pararnos a buscar comida. O estamos sentados trabajando muy concentrados y de repente, tengo mucha sed. Pero no, tengo mucho trabajo. Tengo demasiado trabajo, no, estoy muy ocupado. No, demasiado ocupado, no puedo pararme aquí en la silla, estoy trabajando mucho, pero tengo mucha sed. No puedo trabajar tranquilo así, ya va. Lo necesitaba también yo. Exactamente eso. ¿Están viendo cómo nosotros somos capaces de hacer lo que no queremos cuando nuestro cuerpo nos pide algo? Porque somos nosotros. De la misma forma, si un miembro de nosotros, un dedo, un brazo, el codo, la rodilla, está rota o está algo, nosotros vamos a verlo todos los días. Lo vamos a mirar a cada rato. Lo vamos a cuidar. Lo vamos a proteger. Lo vamos a tratar como tratamos, mucho mejor de lo que tratamos a nuestros otros dedos. Si este está afectado, lo tratamos mejor que a cualquiera de nuestros dedos, porque este está afectado. Y ese es mi cuerpo, así trabajo yo a mi cuerpo, así cuido yo a mi cuerpo. Amar al prójimo como a ti mismo implica muchas veces hacer lo que no quiero hacer. Amar al prójimo como a ti mismo implica estar con ganas de hacer nada, pero ver que está esa responsabilidad ahí. Ok, yo me paro y voy. Amar al prójimo como a ti mismo significa estar pendiente de él cuando está golpeado. Si lo vemos de esta forma, es fácil entender, mas no es fácil de hacer. Porque vamos a tener que tomar una decisión consciente. El crecimiento espiritual no se alcanza de una forma pasiva, en donde yo no hago nada y crezco. Físicamente, lo que pasa en nuestros cuerpos es que nosotros vamos creciendo, así no hagamos nada. Y a medida que vamos creciendo, somos capaces de hacer más cosas físicamente por el crecimiento que se está dando espontáneo. Espiritualmente es lo contrario. Espiritualmente es, si queremos crecer, tenemos que hacer no de forma pasiva, sino activamente tomando la decisión correcta, permaneciendo en esa palabra día tras día. De esa forma crecemos espiritualmente, activamente. Y entre más grandes espirituales, más cosas espiritualmente somos capaces de hacer. Es completamente lo contrario. Entonces, entendiendo ahora que esa es la forma, miren cómo nos los pone, veamos cómo nos los dice Pablo en Romanos 13, 8 al 10. Dice lo siguiente: no debáis nada a nadie, discúlpenme, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el que cumple la ley es el que ama. Dios es amor. Y en la forma en la que nosotros debemos vivir nuestra vida es permaneciendo en el amor de Dios. Y ese amor de Dios está resumido acá, amando a las personas como a nosotros mismos. Y esto va en contra de nosotros. Esto va en contra de lo que nosotros
queremos día a día muchas veces, porque nosotros nos queremos a nosotros, pero a veces es una molestia hacer eso que tenemos que hacer. Y es ahí donde está esa lucha, esa batalla mental, esa batalla que tenemos en nuestras mentes que yo hablaba la semana pasada o la antepasada. Es esto precisamente, entender esto y hacerlo. Porque una cosa es escucharlo, otra cosa es leerlo, entenderlo, pero llevarlo a cabo en el día a día, eso es lo difícil. Eso es lo difícil. No sé si ustedes se han dado cuenta desde hace los 2 domingos pasados, cuando hemos estado examinando estos versículos bíblicos, yo me puse a leerlos ayer, creo, y me di cuenta que hemos ido desde lo superficial hacia lo profundo. Comenzamos muy superficialmente intentando explicar esto y hemos ido llegando como más al centro. Y obviamente, entre más en el centro estemos, más difícil va a ser lo que se pide de nosotros. Entonces, por eso mismo, creo que tenemos que cerrar con lo que yo creo que es una de las cosas más difíciles para cada uno de nosotros, pero que nos va a dar mucha más ganancia espiritual que cualquier cosa. Y eso se encuentra en Lucas 6, 27 al 36. Dice lo siguiente: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que maldicen, orad por los que los calumnian. Al que hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues aún la túnica. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no se lo pidas de vuelta. Y como quieres que hagan los hombres a vosotros, así también haced tú con ellos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien a los que hacen el bien contigo, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos a quienes esperas recibir, de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Los pecadores hacen lo mismo. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y hacer el bien y prestad, no esperando nada de ellos. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Disculpen. Para mí, no sé si para ustedes, esto es una de las frases o las partes de la Biblia que más cuesta. A mí me cuesta. Y el motivo por el que me cuesta es porque nosotros vivimos en la carne. Y cuando vemos que una persona me ofende, la reacción inmediata de mi cuerpo, de mi carne, es ofender a la persona. Cuando veo que una persona me maltrata, lo normal es que yo la maltrate también a ella. Lo normal, cuando vemos que una persona me quita lo que es mío, lo que yo quiero es arrebatarle lo mío y si le puedo quitar también de lo de ella, se lo quito. Eso es lo que nosotros somos. Pero Dios nos está diciendo que cuando aceptamos el regalo que Él tiene para nosotros y permanecemos en su palabra, Él transforma nuestros corazones y a través del Espíritu Santo vamos a ser capaces de hacer lo que nosotros no creíamos que seríamos posible. Vamos a ser capaces de perdonar a la persona que yo creía que no iba a poder perdonar. Vamos a ser capaces de dejarle a esa persona lo que me quitó cuando yo creía que iba a ir a arrebatárselo nuevamente. Vamos a ser capaces de bendecir a ese que me gritó algo malísimo. Voy a ser capaz de amar a esa persona que me odia. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Cuando nosotros hacemos lo que no queremos hacer, estamos crucificando nuestra carne.
estamos fortaleciendo nuestro espíritu y estamos viviendo vidas libres, vidas que nos hacen diferentes a quienes no conocen de Dios, y de esa forma podemos ser embajadores de Dios aquí en la tierra. Déjenme finalizar con esto. Así como cuando yo veía a esa persona del CrossFit el doble de mi edad corriendo, en ese momento yo pensaba, wow, yo quisiera ser como esa persona cuando tenga esa edad. Me gustaría tener esa condición física cuando yo tenga esa edad. De la misma forma, cuando yo leo la Biblia y veo lo que los grandes profetas hacían, cuando leo de esa lluvia de fuego cayendo y quemando la ofrenda que estaba encharcada de agua, cuando leo a, a, a Pedro diciéndole a ese mendigo que le está pidiendo dinero, no tengo oro ni plata, pero de lo que te tengo te doy, levántate. Cuando yo leo esas cosas, yo digo, wow, Dios, yo quiero también, quiero experimentar eso, yo quiero ver eso, yo quiero sentir eso, yo quiero ser así. Y Él tiene 3 domingos diciéndome, permanece en mi palabra y serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad y serás libre. Y en esa libertad estoy seguro que está todo eso. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Te doy gracias por todo lo que haces, Señor. Te doy gracias porque tú renuevas mi mente, Dios mío. Te doy gracias porque tú me das vida, me das aliento, me das fortaleza, Señor. Te doy gracias porque tú me perdonas cuando me escapo. Porque tú me enseñas con amor, Señor. Porque eres como ese Padre bueno que no está ahí para maltratarme, sino que eres como ese Padre bueno que está de rodillas esperando a que yo me levante, solo para abrazarme. Que no estás ahí para juzgarme con un dedo, Señor, sino que estás ahí para enseñarme el camino correcto. No solamente a mí, Señor, a cualquiera que ponga su fe, su esperanza en ti, Señor, porque tú eres grande, porque como lo acabamos de leer, Señor, tú no estás para hacer mal a nadie, solamente el bien, porque tú eres amor, Señor. Ayúdame, Señor, a permanecer en tu amor día a día. Ayúdanos, Señor, a todos a permanecer en tu amor día a día. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.